Estamos a sábado 26 de febrero del año 2022 y en este día queremos pedir por Teresa Zavala Palacios su eterno descanso, por el eterno descanso de Grisel Guilea Ayala, por el eterno descanso de Erlinda Martínez, por el eterno descanso de Cecilia Malagón León, por el eterno descanso de Federico, por el eterno descanso de Mari Nolan, por el eterno descanso de Patricia Fajardo, por el eterno descanso de Esperanza Otero, por el eterno descanso de Monseñor Hermenegildo Ramírez, por el eterno descanso de Ramiro Navas. Pedimos por todos los misioneros josefinos que han fallecido. Pedimos por la salud de Teresa Hernández Macías, de Daniel Hernández Martínez, de Felicitas Martínez Carrizales, de Jonathan Valdés, de Carlitos López Marañón, de María Luisa Martínez, de los misioneros josefinos, especialmente del padre Julio Vadillo, del padre José Luis Pacheco y de todos los misioneros josefinos que están enfermos. Pedimos por los secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados. Pedimos por las intenciones de Matías Barrientos. Pedimos por Olga Renata en su 64 aniversario. Y cantamos. Como el ciervo al agua va, vamos hacia ti, Señor, pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos. Hoy venimos a tu altar para amarte más, Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos,
y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará salud al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados se le perdonarán. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual que nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia vida de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. A ti clamo, Señor, acude pronto. Cuando te invoco, escucha mi plegaria. Que sea mi oración como el incienso, como ofrenda a mis manos levantadas. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis labios. En ti, Señor, están puestos mis ojos, no me niegues tu amparo. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has reservado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es con los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo poniéndole las manos. Palabra del Señor. La primera lectura de la carta del apóstol Santiago nos invita a lo siguiente. ¿Sufre alguno de ustedes? Que haga oración. La oración es algo que se eleva a Dios. La oración es algo que nosotros clamamos al Señor en una situación que estamos viviendo. Y una de estas ocasiones es la ocasión del sufrimiento. ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. Si no hay alguna necesidad, alabarlo por medio del canto. Y después viene la situación de la enfermedad. Acordémonos que en el tiempo de Santiago, como en el tiempo de Jesús, la enfermedad se veía como si tuviera alguien una relación con el pecado. Y por eso estaba sufriendo. Si alguien se había equivocado, si alguien había hecho mal, si alguien había hecho un pecado, pues por eso estaba pues esta enfermedad. Pero por eso Santiago dice hoy,
que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará salud al enfermo y el Señor hará que se levante y si tiene pecados, se le perdonarán. El aceite tenía, vamos a decir, en el tiempo de Jesús, tenía ese sentido de que podía dar la curación. Y se supone que iba un hombre de la iglesia a pedir por él, un hombre santo. Y se pedía perdón por los pecados, pues como teniendo en cuenta esa relación que había entonces pecado-enfermedad. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren unos por otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías, un hombre igual que nosotros, cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Por eso también vemos que el Señor puede curar cuando se ora a Él por la situación que está viviendo algún enfermo. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le hace volver al buen camino, tenga presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. De repente, pues en el tiempo de Jesús, pues también había quien de repente dejaba las enseñanzas que había recibido de parte de los apóstoles. Por eso el convertirlo era pues como un gesto de volver a ganarlo para Dios. Era como un gesto de volver a que ese hermano o hermana pues volviera al camino del bien. Y entonces por eso encontraba el perdón de los pecados. Y después nosotros tenemos en el Salmo 140, es un salmo breve, pero aquí nos presenta apenas unos versículos que nos dice: a ti clamo, Señor, acude pronto. Cuando te invoco, escucha mi plegaria, que sea mi oración como el incienso, como ofrenda a mis manos levantadas. Este clamar al Señor con las manos levantadas es un gesto de oración. Y así como el incienso sube hacia la presencia del Señor, así la súplica del justo también se decía que subía a la presencia del Señor. Pon, Señor, en mi boca un centinela, una vigía a las puertas de mis labios. En ti, Señor, están puestos mis ojos, no me niegues a tu amparo. Acuérdense que el centinela es el que cuida y está pidiendo un centinela a la puerta de la boca. Porque pues por la boca podemos bendecir, por la boca podemos alabar a Dios, por la boca podemos glorificarlo, pero por la boca también podemos decir cosas que no están bien en contra de nuestros hermanos, podemos hacer daño a otros, podemos herir, podemos hacer tanto mal, ¿verdad?, con nuestra boca. Entonces por eso pide un centinela. En ti, Señor, están puestos mis ojos, no me niegues tu amparo. Es esa confianza en Dios, de que el Señor pues nos puede librar de esos pecados que están siempre al acecho. Finalmente con el Evangelio, vemos en el Evangelio de San Marcos que a Jesús le llevan unos niños para que los tocara. Dice que los discípulos trataban de impedirlo, no solamente porque sean niños y vayan a incomodar a Jesús, sino porque un niño pues no contaba en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús los niños como que no valían, no tenían importancia. Como que el reino de Dios nada más fuera para los grandes. Como que el reino de Dios nada más fuera para los entendidos. Como que el reino de Dios fuera para la gente que tenía capacidad o que ya había llegado pues a la edad mayor. Pero Jesús, al ver que están impidiendo que los niños se acerquen, les dice: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque dice que Jesús se disgusta, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Porque el niño tiene confianza, porque el niño ama aquello que recibe. Después tomó en brazo a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Vemos como esto, que es una actitud importante en la niñez, vamos a decir, cronológica, pues también tiene que haber una niñez espiritual
de estar abiertos a las cosas de Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura de la carta del apóstol Santiago, es esto que nos presenta hoy Santiago es importante. Porque a veces no sabemos qué hacer cuando sufrimos. A veces no sabemos qué hacer cuando estamos pasando un momento difícil. A veces no sabemos qué hacer cuando las cosas no van como nosotros las planeábamos. Y aquí a lo que nos invita Santiago es acudir a Dios, que haga oración. Y si estamos en una buena situación, si estamos teniendo una vida tranquila, pues elevar el canto a Dios. A veces no sabemos qué hacer de repente cuando una persona está enferma. Y a veces la persona tiene una enfermedad física, pero también a veces la enfermedad está en el espíritu. Por eso es importante la reconciliación. Ciertamente el medicamento es importante, ciertamente los cuidados médicos son importantes, ciertamente las cosas que puedan ayudar al enfermo a que se supere están muy bien. Pero si también podemos ayudar al enfermo a través de lo espiritual, a través de la confesión, de que se reconcilie con Dios de los pecados, de las faltas, a que esté tranquilo, a que esté en paz, a darle una ayuda espiritual por medio de la unción de los enfermos, pues es una cosa grande. Porque esto no es un signo mágico, es algo que va al corazón del hombre. Es algo que toca las fibras más sensibles de aquel que está padeciendo, porque cuando uno está enfermo está intranquilo, cuando uno está enfermo no está en paz, cuando uno está enfermo tiene preocupaciones, cuando uno está enfermo pone a pensar muchas cosas. Y si se le puede dar tranquilidad, y se le puede reconciliar con Dios, y si se le puede dar un sacramento que lo puede ayudar, ayudado por la fe, pues sería lo ideal. Y finalmente esto de volver a la verdad a los que se han desviado. No se trata de ser proselitista, se trata de ser testigo. Y el testigo es el que con sus obras, con sus palabras, con sus acciones, con sus pensamientos, con sus decisiones, influye en el otro para que se vuelva al camino. Y dice aquí que el que logra volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará multitud de los pecados. No solamente tiene efecto para con el que vuelve, sino para quien lo hace volver. Con el Salmo 140, ¿cómo es importante la actitud? Porque a veces pensamos que cuando nada más estamos en una liturgia, es hermoso cuando vemos el incienso que sube, ¿verdad? El incienso que vamos a decir, que se ofrece al Señor cuando estamos en la celebración. Pero nuestra vida, nuestra oración, nuestra intención, también es como un incienso. También es como algo que nosotros le elevamos al Señor. Cuando oramos, cuando nos ponemos en actitud orante, cuando nos ponemos ante su presencia, cuando lo alabamos, cuando le damos gracias. Es como una oración continua, es como un incienso que sube. Pon en mi boca, Señor, un centinela. Porque a veces nosotros, decía el apóstol Santiago, que hay que poner freno a la lengua, ¿verdad? Para no engañarnos de que somos buenos si no le ponemos un freno a la lengua. Y por eso en ese sentido el Salmo 140, pues también nosotros le pedimos al Señor que nosotros sepamos ser prudentes, que nosotros sepamos dominar nuestra lengua y no hacer mal y no sembrar mal con esto que es para bendecir. En ti, Señor, he puesto mis ojos, no me niegues tu amparo. Confiar en Dios. Con Dios vamos a salir de todas nuestras inquietudes. Y finalmente con el Evangelio de San Marcos, yo les decía la actitud de los niños. La actitud de los niños que reciben el reino de Dios. La actitud de los niños que confían en el Padre o en la Madre. De esa manera nosotros también tenemos que confiar en Dios. Tenemos que saber que estamos guardados, que estamos protegidos, que con el Padre o la Madre nos sentimos al seguro,
Y así también alguien que camine en el reino de Dios, pues tiene que ser como un niño. Saber que el que vive el reino de Dios, pues está bien. Saber que el que vive el reino de Dios tiene esa seguridad de que se va a encontrar con alguien que lo quiere, con alguien que lo ama, con alguien que lo va a hacer crecer, con alguien que lo va a proteger, con alguien que lo va a enseñar, con alguien que lo va a guiar. Y en esto es la persona de Jesucristo. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Creo que una de las cosas o una de las santas que nos enseñaba una actitud como de niño en la vida espiritual era Santa Teresita del Niño Jesús. Y ella se sentía como algo pequeño en manos de Dios. Y creo que también nosotros, pues, delante de Dios, hay que sentirnos como pequeños. Hay que sentirnos como humildes. Hay que sentirnos como ese barro en sus manos, que el Señor nos puede moldear, que el Señor nos puede modelar, que el Señor nos puede dar una forma hermosa. Y hay que confiarnos a Él. Por eso nosotros hay que recibir este reino de Dios como niños, porque a veces somos como muy intelectuales, a veces somos como ya nos creemos grandes, creemos que ya no lo sabemos todo, creemos que ya conocemos todas las ciencias, creemos que ya conocemos todo lo que hay en el universo, creemos que ya conocemos todas las leyes que rigen este mundo y podemos dar explicación a todo y no necesitamos de Dios. No. Somos niños, somos chiquitos delante de Dios y tenemos que recibirlo con esa actitud, el reino de Dios. Y el reino de Dios se trata de dar vida, el reino de Dios se trata de la justicia, el reino de Dios se trata de la paz, el reino de Dios se trata de la gracia. Por eso tenemos que abrirnos a ese reino que nos es dado a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través del encuentro con los hermanos y a través de las situaciones de cada día. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que vengo a ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a ofrecer, tú ya pones, Señor, lo demás. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario y nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo,
Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de nuestra unión como hermanos y hermanas, oremos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.